Si os hablo del año 1982, estoy seguro que a la mayoría de ustedes se le puede venir a la cabeza la imagen de Naranjito, la mascota del Mundial de Fútbol. Yo recuerdo estar muy emocionado con el Mundial. Tenía 9 años, a punto de cumplir 10, y una tarde de marzo salía de la tienda de mis padres, iba a buscar a una tía mía que venía a dormir a mi casa ese día. Me bajé a una cuneta para atarme los cordones de un zapato. Vino un coche, me atropelló y se dio a la fuga. Me quedé sin mundial, sin pierna izquierda, con una lesión medular y con un brazo inmóvil. Mis padres estaban en shock. Me trasladaron a un hospital. Los primeros médicos que me vieron, debido a la gravedad de mi accidente, simplemente hicieron un apaño esperando a que yo falleciese. Como podéis ver, eso no sucedió. Con mis padres en shock, mi tío, que trabajaba en un hospital en Oviedo, me trasladaron a su hospital. Mi familia estaba viviendo un gran sufrimiento. Mis padres querían remover Roma con Santiago para que yo volviese a caminar. Pero la respuesta era siempre la misma: eso no va a ser posible. Yo, a esa edad, simplemente y sin reservas, lo asimilé. La silla empezó a formar parte de mí. Fueron varias operaciones, pasé por varios hospitales, por varios centros de rehabilitación, con operaciones duras, recuperaciones largas y dolorosas, hasta llegar hasta aquí, como me veis hoy, un ciudadano más, y diría que incluso así de estupendo. Una vez finalizada la fase aguda de mi hospitalización y también de mi rehabilitación, yo no falté ni un día al colegio. Mis padres y mi hermano me llevaban cada día. Contrataron a una cuidadora para que pudiera atender mis necesidades básicas en el colegio. En aquel momento, hablar de transporte accesible era una utopía. Casi lo es hoy. Quiero recordaros que hablamos del año 1982 y en España no se empieza a hablar de educación inclusiva hasta el año 85. Mi colegio fue pionero. Asumió mi situación con naturalidad, con una voluntad integradora, y puso los medios que estaban a su alcance, pues poniendo un par de rampas para que yo pudiera entrar y salir de manera autónoma, adaptando un baño, en fin. También estaba Carmen Díaz, una trabajadora social que junto con mi familia luchó a brazo partido por mi educación inclusiva. Siempre pienso en la suerte que tuve, pues, con los profesores, con mi familia, con mis vecinos y con los amigos que tuve y que tengo. En mi colegio era uno más. Participaba, jugaba al ping-pong cada día, jugaba baloncesto, era el portero en las pachangas de fútbol sala, y recuerdo pues aquellos momentos de mi madre desesperada por las facturas de reparación de las sillas. Las sillas hace 40 años no era lo que son hoy. Pero recuerdo también a mi pueblo. Mi pueblo también fue pionero en remover obstáculos en aquella época y sobre todo en dejar de que se proyectaran sentimientos de lástima hacia personas como yo. Suena a pueblo idílico y de musical, pero os mentiría si dijese lo contrario. En mi pueblo, con la gente de mi pueblo, jamás sentí una mirada
de compasión, jamás. La verdad es que durante mi trayectoria vital siempre tuve unos apoyos que fueron pues imprescindibles para llegar pues a la situación en la que estoy hoy. Recuerdo que mi padre fallece de un cáncer a los 53 años. Su mayor preocupación, su mayor empeño era que yo fuese una persona autónoma e independiente. La mayor preocupación de mi familia era que el día que ellos falleciesen, pues que yo tuviera que vivir en una residencia o que tuviera que acabar viviendo con otros familiares. Por lo tanto, la solución había que trabajarla desde ya. Ellos creían que si lo hacíamos, que si la trabajamos desde ya, que yo en el futuro tendría la capacidad de gestionar mi vida. Ese pensamiento de mis padres, de independencia y de autonomía, es lo que me trajo hoy hasta aquí y es lo que me permite pues gestionar mi vida sin tener que depender de terceras personas. A día de hoy, las personas con discapacidad seguimos viviendo con una serie de circunstancias que para la gran mayoría de la población pasan totalmente desapercibidas. Seguimos hablando de accesibilidad. A mí es algo que me entristece. Debería de estar totalmente superada esta situación. Por eso digo a veces que cuando creemos que hemos avanzado tanto, es verdad que se ha avanzado, pero quizá no tanto como creemos, porque hoy seguimos hablando de accesibilidad. Y la accesibilidad no va en contra de nadie, no perjudica a nadie. Es un beneficio para toda la sociedad en su conjunto. Todas las personas, en algún momento de su vida, necesitamos de accesibilidad. Una persona mayor, una persona con un carrito de un bebé, una persona como puede ser mi situación, con una lesión medular, con una gran discapacidad, una persona que puntualmente tiene una intervención quirúrgica y necesita caminar con unas muletas o con un andador, no va buscando escaleras. Nosotros tampoco. Y lo que no puede ser es que a día de hoy sigan siendo titular de prensa pues que se ha inaugurado un parque accesible. Los parques deberían de ser todos accesibles. Los niños y las niñas con discapacidad piden lo mismo que los niños y las niñas que, entre comillas, no tienen ninguna discapacidad. Piden jugar con los demás. Nos queda un camino largo por recorrer, pero yo tuve la suerte que al mismo tiempo que yo crecía, creció un movimiento asociativo adelantado a sus tiempos, el de las personas con discapacidad, que frente al no puedes demostraba que somos capaces. Las personas que pusieron en marcha los pilares de ese movimiento asociativo defendían y creían que cada persona tendría que tener los apoyos para tomar las riendas de su vida y gestionarla de manera autónoma. En Galicia hay más de 30.000 núcleos de población. Las personas con discapacidad que viven en el ámbito rural, las familias que en su entorno tenían un hijo o una hija con discapacidad, un hermano al parentesco que fuese, siempre pensaban que tenían un grave problema. Y lo tenían porque no tienen los apoyos que necesitan. No hay accesibilidad, no hay servicios y por lo tanto, siempre una persona con discapacidad era un problema para esa familia, un grave problema. Yo no pienso así. Yo creo que a día de hoy un movimiento asociativo organizado tiene que ser capaz, junto con las administraciones, de dar respuesta a las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Un país avanzado como el nuestro no se puede permitir
prescindir del talento y de la capacidad de 5 millones de personas que hay en España. Vosotros podéis volar, podéis coger un tren. ¿Sabéis que hay compañías aéreas que por tener una discapacidad no te permiten viajar solo? Tienes que viajar acompañado. Y yo me pregunto, ¿acaso soy menor de edad o estoy tutelado? Nos vimos obligados a crear un lobby en Bruselas para tratar de modificar la normativa aérea y que dejen de tratarnos como equipaje y nos traten como personas, como viajeros que somos. Lo mismo pasa con el AVE. El AVE tiene 2 plazas para personas con movilidad reducida. 5 millones de personas, 2 plazas. Quizá alguna de las personas que estáis aquí, para venir a este evento, pudisteis reservar un taxi para que os recogiera a una hora concreta en un punto concreto. Yo no puedo reservar un Eurotaxi. Cuando lo necesito, llamo. Y si lo hay, bien. Y si no, me tengo que buscar la vida de otra manera o depender de otras personas. Cuando cuento estas cosas, la gente no lo cree. Piensa que estas cosas no pasan así con las personas con discapacidad. Pero esto es nuestra realidad en el día a día. Tenemos que seguir sorteando muchos obstáculos y sobre todo también todavía muchos estereotipos que hay asentados sobre las personas con discapacidad. En una reunión hace un par de meses que tuve con la reina Leticia, que es la presidenta del Real Patronato de la Discapacidad en España, del que yo soy miembro también, le comentaba pues esto que os estoy comentando, las dificultades que hay con los transportes públicos, con el avión, con el AVE, con el taxi, y no se lo podía creer. Pero la realidad es esta. Esta es la realidad con la que convivimos las personas con discapacidad en nuestro día a día. En el año 1990, la entidad que presido, COGAMI, la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad, nos pusimos a trabajar para difundir los servicios que estaba poniendo en marcha la organización y sus entidades, y recorrí todos los municipios de Galicia, reuniéndome pues, con los distintos alcaldes, alcaldesas y también con los profesionales de los servicios sociales, para trasladarle qué estábamos haciendo, comprobar cuál era la situación de las personas con discapacidad y también, por qué no, trasladarle mi experiencia de vida. Junto con el movimiento asociativo, decidimos hacer un censo de personas con discapacidad. Íbamos casa por casa y en muchas ocasiones las familias nos negaban que allí viviese nadie con discapacidad. Era terrible. Mentían. Ellos lo sabían y nosotros también. ¿Pero por qué? Pues por muchos motivos. Primero, porque tenían miedo a que esa persona pudiera perder su pensión. Y en muchas ocasiones esa pensión contribuía a la economía familiar. Y también no es menos cierto que en muchas ocasiones esa pensión ni se destinaba a la persona con discapacidad. No me puedo olvidar de mis compañeras, de las mujeres con discapacidad, que su situación todavía es peor. Viven una doble discriminación. En muchas ocasiones se convertían en rehenes de sus familias. Si sabían planchar y limpiar y su discapacidad se lo permitía, ya eran las que se encargaban de las tareas de la casa. Y el resto de la familia salía a trabajar fuera y también contribuían con su pensión a esa economía familiar. Está claro que a esas mujeres nadie le preguntó si eso era lo que querían. Otros lo decidieron por ellas. Porque no vaya a ser que dijeran pues que querían dedicarse a otra cosa o que querían tener una relación de pareja.
porque ¿a dónde vas a ir tú? ¿Quién te va a querer a ti? También pasaba al revés. En ocasiones, personas, cuando alguien se enamoraba de una persona como yo, su familia le decía, piénsatelo bien, lo vas a tener que cuidar. No va a poder hacer muchas cosas. Había, quizá hoy menos, obviamente, pero una férrea resistencia a que una persona con discapacidad, como puede ser mi caso, hiciera su propia vida. En 1990, desde Coagami, no nos quedó otro camino. No somos una entidad con vocación empresarial, pero tuvimos que iniciar ese camino, porque las empresas no contrataban a personas con discapacidad. Y por contra, las personas con discapacidad teníamos la necesidad de trabajar. Pusimos en marcha nuestras propias empresas en sectores donde nadie quería estar en aquel momento, en los residuos, en el papel, en el cartón, para demostrar que éramos capaces de trabajar, de gestionar empresas de manera profesional y, lo más difícil todavía, hacer que esas empresas fueran viables social, económica y también respetuosas con el medio ambiente. Hoy, en esta actividad, Coagavi tiene 4 ecoplantas en el eje atlántico en Galicia, más de 50 camiones en la calle haciendo recogida en el día a día, prestando servicios a más de 92 ayuntamientos y generando más de 220 puestos de trabajo. A día de hoy, en nuestra entidad trabajamos más de 1.200 personas y el 92% de la plantilla tenemos algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, los que pensaron que no éramos capaces se equivocaron. Demostramos que somos capaces, que somos ciudadanos y ciudadanas como cualquier otro, y en esta labor no estamos solos, pero obviamente creedme que somos una buena alianza y contribuimos también al desarrollo socioeconómico de nuestro país. Cuando estaba preparando esta intervención me preguntaban cuál sería mi mundo ideal. Yo digo que uno siempre tiene que tener sueños para tratar de conquistarlos. Pero haciendo una pequeña reflexión, digo, espero que algún día no sean necesarias organizaciones como la que yo presido. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque yo creo que si todos hacemos pequeños gestos hacia la inclusión social, esos pequeños gestos al final serán un gran gesto y provocarán un gran cambio en esta sociedad. De ahí también pues mi visión de la igualdad de oportunidades y de la inclusión, y también la visión de las personas que me rodearon y que me rodean, que está muy alejada de la caridad y del paternalismo. Recuerdo una vez en un concierto donde no había un espacio reservado para personas con movilidad reducida y toda la gente pues que estaba de pie bailando, cantando, saltando, disfrutando, que para eso vamos todos al espectáculo, pues me pasé en medio concierto buscando una puerta de salida, temiendo que pudiera haber una avalancha y me llevasen por delante. Digo, ¿cuánto cuesta poner una tarima? No es una cuestión de dinero, es cuestión de solidaridad y sobre todo de no dejar atrás a un grupo social que en España representa a 5 millones de personas. La inclusión social, educativa, cultural y laboral no es cosa solo de las personas con discapacidad, es cosa de todos, de nosotros y de vosotros. Os animo a humanizar la discapacidad. Muchas gracias.